Bueno, buenos días. Es la hora de comenzar. Para todos los que no pudisteis asistir a la sesión de ayer, la primera sesión del Foro Anual de Tesorería Transaccional, mi nombre es Miguel Ángel Aranda, soy el director de Madrid de ASET, la Asociación Española de Financieros de Empresa, y quiero daros la bienvenida a esta segunda sesión del Foro Anual. Ayer tuvimos una serie de presentaciones sobre unas actividades que teníamos que hacer sí o sí, muy relacionadas todas con temas regulatorios. Estuvimos viendo el tema de la reforma sobre los índices de referencia, que afecta directamente a todas las operaciones financieras que tenemos, y luego también la regulación sobre la autenticación reforzada directamente relacionada con directivas de PSD2, directivas europeas. Hoy vamos a tener otro enfoque diferente, vamos a hablar de productos y servicios que realmente son opcionales para nosotros, pero que en muchos casos, debido a todo el tema del COVID-19 que hemos sufrido desde el punto de vista sanitario y que vamos a sufrir desde el punto de vista financiero, pues se convierten de opciones en necesidades en gran parte de ellos. Vamos a ver productos desde la parte del riesgo de cliente para poder gestionar mucho mejor todo lo que es la información de los terceros con los que empezamos a operar, tanto clientes como proveedores. O también vamos a ver servicios como GPI de Swift o el tema de los pagos inmediatos. Y también otros servicios o conceptos más novedosos como puede ser el tema de la economía de suscripción. Acabaremos la jornada de hoy con una presentación muy interesante por parte de KPMG, en el que veremos todo lo que es la irrupción de las Big Tech en el mundo, en el sistema financiero español. Vamos, sistema financiero mundial y en los efectos sobre el sistema financiero español. Como sabéis, KPMG es nuestra consultora de referencia en temas de tesorería transaccional y Pedro Aires será la persona que nos haga esta presentación de una visión de futuro de todos los cambios que se van a producir en el mercado. Os recuerdo que si queréis hacer algún tipo de pregunta, la podéis hacer escribiéndolo dentro de lo que es el menú de la aplicación GoToWebinar, en el concepto del apartado de preguntas. Nosotros intentaremos, en función de los tiempos que tengamos con las presentaciones, pues intentaremos hacerlas al final. Yo ya no voy a robar ni un minuto más y voy a iniciar esta segunda sesión con la presentación interesante que nos va a hacer la empresa Cirbox. Fernando, si puedes conectar tu pantalla ya. Es un proyecto muy interesante, proyecto que ha sido apoyado casi desde el inicio por parte de ASET frente al Banco de España y que hemos contado con la inestimable ayuda de otro miembro de ASET, como es la empresa Cofares. Es un producto que en los momentos que estamos viviendo ahora y sobre todo en el futuro próximo, pues va a ser de gran importancia porque lo que nos refleja es el poder conseguir de una forma ágil, rápida, segura, la información de riesgo de los nuevos clientes o proveedores con los que vayamos a tratar. Y además una información que el origen es el Banco de España, con lo cual es, digamos, la mejor fuente que podemos tener. Para presentar esto, pues contamos con Fernando Sánchez Terán. Fernando es el CEO de la empresa Cirbox y nos va a presentar el proyecto. Fernando, te cedo la palabra, te voy a ceder el rol de presentador y así pues puedes mostrar tu presentación. Bien. Ahí lo tienes. Ahora mismo, un segundo. Ahora ya tienes activado el micro, me parece. A ver, háblanos. Está activado. Sí, perfecto. Está activado y compartida pantalla, entiendo, ¿no? Sí, se está viendo tu pantalla ya. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por la ocasión de estar aquí presentando y buenos días y bienvenidos a todos. Os voy a presentar la empresa Cirbox, que, como decía Miguel Ángel, nace para cerrar un gap que había y que sigue habiendo en la economía española. Por un lado, la demanda de parte del sector y algunos de los que estáis aquí, además de ASET y de Cofares, habían expresado que la mejor fuente de información en el mercado español para valorar operaciones de riesgo era la que tiene y es la que tiene la Central de Información y Riesgos del Banco de España. Y por otro lado, la voluntad que nos expresa reiteradas veces los ejecutivos que lideran la Central de Información y Riesgos de poner a disposición de la sociedad española, del tráfico mercantil en España, esta información de una manera legal y práctica para las empresas. Así nace Cirbox.
Primero, un recordatorio para igualar el conocimiento de todos, aunque la mayoría lo sabréis. La CIRBE es el informe de riesgos que emite el Banco de España. Se actualiza todos los meses con información que le aportan todas las entidades financieras y entidades colaboradoras. Esta información recoge tanto riesgos directos, pues, como son pues el crédito comercial, el crédito financiero o también una emisión de bonos o de deuda que esté titulizada por el titular del riesgo. Este riesgo aparece tanto el riesgo dispuesto como el riesgo disponible, por tanto, hasta qué importes puede estar digamos, endeudado una persona. Pero también incluye el riesgo indirecto. El riesgo indirecto es cuando el titular del informe no es el primer obligado por una operación de crédito, pero actúa como avalista, como garante o como contraavalista de esas operaciones. Y también incluye información de mora que de nuevo es la mejor que hay en el mercado porque está actualizada todos los meses y porque aparecen las operaciones y por los importes que están impagados, pero también aquellos que, según los criterios contables, tienen que ser considerados como fallidos. Por tanto, una información muy completa y actualizada y segura para poder valorar el perfil crediticio de cualquier operación y cualquier contraparte. Algo que probablemente pocos de vosotros sepáis es que el CIRBE tiene dos modalidades. Tiene un informe detallado y un informe agregado. El informe que se utiliza habitualmente es el informe agregado, es el que da el Banco de España a las solicitudes que le hacen las entidades financieras cuando tienen una operación de crédito abierta. Pero el informe detallado va más allá, porque el informe detallado especifica, a diferencia del agregado, en que solo da un importe agregado de todas las operaciones por producto de todas las entidades financieras, el detallado te da detalle de cada operación, con detalle del importe del crédito asumido en cada operación, con detalle de cada entidad que ha otorgado ese crédito y además recoge importes inferiores a 9.000 euros que quedan fuera del informe agregado. Por tanto, la potencia de esta base de datos es y va más allá de lo que se está utilizando cuando se está utilizando en la economía española por las entidades financieras ahora mismo. ¿Cuál es el problema que se nos plantea? El problema que se nos plantea es que el motivo por el que se está utilizando muy poco es porque, más allá de lo que hemos comentado, de las entidades financieras y para un determinado tipo de operaciones y con una información solamente parcial, no es o no era hasta ahora obvio cómo obtener ese informe CIRBE. Veréis aquí que hemos puesto también informes de vida laboral o de renta porque todos siguen la misma lógica. Al final pueden componer un pack de información que quieres disponer para poder valorar una operación de riesgo y son todo ello informaciones que puedes obtener en las sedes electrónicas de las distintas administraciones públicas, sea el Banco de España, sea la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, etc. La clave es que pueda ser utilizada esta información en el curso habitual de los negocios, en tipo de operaciones que muchas veces requieren que se pueda obtener de una manera rápida, que se pueda obtener de una manera económica y también segura. Para esto desarrollamos una solución, la solución CIRBOX, que consiste en 3 pasos. El primero es emitir un certificado digital al titular del riesgo. La esencia es que el Banco de España tiene obligación legal de compartir con el titular de cualquier riesgo, sea una persona física o una persona jurídica, toda la información que tenga sobre él, sobre ese titular. Esto, por los métodos tradicionales, que eran los métodos presenciales, era un mecanismo complicado y que en la práctica no se hacía, que era, pues, había una ventanilla a la que podías acudir, había unos formularios que podías rellenar y unos tiempos en los que te podían responder esos formularios y compartir contigo esa información. Desde hace pocos meses, el Banco de España ha habilitado también la funcionalidad de gestiones telemáticas a través de los certificados digitales de los titulares y este es el camino que utilizamos, basada en una experiencia de 10 años lidiando con el sector de la emisión de los certificados digitales y la relación con las administraciones públicas de forma telemática para poder obtener este informe. Con ese certificado digital del titular, entramos en las distintas sedes electrónicas, en concreto en la del Banco de España, recogemos los certificados digitales y los compartimos con los interesados.
Esta es una solución que provee de legalidad y de seguridad porque se basa, por una parte, en los requisitos que emanan del reglamento IDAS de la Comunidad Europea y que se han transpuesto a las legislaciones españolas, a las legislaciones nacionales, en concreto a la española, muy tempranamente, para la emisión de certificados digitales. Para los que no lo sepáis, este especie de, digamos, identificador o DNI electrónico en vez de digital lo pueden emitir no solo digamos, la Administración General del Estado, en el caso digital no es el Ministerio del Interior, es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero se ha abierto al sector privado y hay lo que se llaman las autoridades de certificación que pueden emitir estos certificados digitales si cumples con una determinada legislación, en lo cual en Cirbox somos expertos. De segundo, los requerimientos del Banco de España, después de diferentes reuniones con ellos, han validado los procedimientos y, en definitiva, accedemos legalmente o accede el titular en primera persona legalmente a través de la capacidad que le otorga su certificado digital para requerir el informe, ese informe que tiene la posibilidad de ser solicitado como el informe detallado, como veíamos antes. Y por último, los requisitos que emanan de la regulación de RGPD, de protección de datos de mayo de hace 2 años, que ya todos conocemos y que sencillamente hay que cumplir porque estamos hablando de información, no es información médica, pero sí es información con un grado de privacidad que hay que respetar. Para trabajar, para poder hacer estas solicitudes, hay 2 caminos. Uno es una relación vía web en la que puedes, digamos, estar habilitado y sin darte de alta como cliente de Cirbox y por lo cual podrías gestionar solicitudes como entidad que quieres valorar el riesgo de tus contrapartes. Y bueno, pues aplica tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Puedes pedir diferentes tipos de informes y hay una serie de documentación que tienes que cumplimentar, pero que se hace de una manera muy rápida, dinámica, se hace online. También puedes, si eres una entidad que gestionas un volumen muy elevado de operaciones, por ejemplo, cualquier banco en su versión Consumer Finance, que tiene un volumen muy elevado y muy rápido, con necesidades en algunos casos extremas de diligencia y rapidez en la gestión de esta información, pues nos podemos integrar vía web services, por lo cual en diferentes puntos de su funnel nos conectamos a través de web services y la información fluye de una manera segura y rápida para poder obtener esta información del CIRBE en el Banco de España, la Tesorería General de la Seguridad Social, el informe de vida laboral, etcétera. ¿Cuándo tiene sentido utilizar esto? Pues en la valoración de cualquier operación de riesgo. Y esta, la verdad es que tiene un amplio espectro y más en los tiempos que corren, como decía Miguel Ángel, ¿no? Pueden ser cualquier operación de crédito al consumo, financiación punto de venta, tarjetas revolving, microcréditos, etcétera. Puede ser un tema de hacer un análisis de la posición de solvencia de los proveedores, todos o los proveedores más críticos, por un coste muy reducido, pues realmente puedes tener una información actualizada mes a mes de cómo están. Si son proveedores críticos, pues puedes tomar acciones preventivas o las que consideres. Lo mismo, por supuesto, para riesgo clientes con los que estás jugando operaciones, pues digamos que enriqueces tremendamente sobre las posibilidades actuales el pack de valoración. También lo puedes utilizar para reevaluar riesgos vivos, ¿no? Son riesgos plurianuales que tienen una duración, una periodicidad de varios o muchos años y periódicamente puedes solicitar esta información y reevaluar un crédito financiero, un crédito comercial o alguno de los cientos de miles de créditos ICO que han sido concedidos en los últimos meses, en las últimas semanas y meses, y con ello, bueno, pues si puedes tomar acciones correctivas, cuando menos tener la información para poder provisionar, etcétera. Por último, para cualquier operación en la que la contraparte no sea digamos, no sea una operación financiera, pero involucre a un bien, pues genera pagos futuros y quieres ser capaz de analizar, digamos, la capacidad crediticia o la capacidad financiera de la contraparte, alquiler, renting, etcétera. Lo normal sería que en todo este tipo de operaciones, pues por medio hubiera un informe CIRBE mucho más importante que, por ejemplo, el pedir la nómina o un informe de vida laboral, etcétera, que es lo habitual. Esto, como os decía, Cirbox se basa en D-Online, es su empresa matriz y es una empresa líder en la gestión de relaciones telemáticas con las administraciones públicas.
DEH significa Dirección Electrónica Habilitada, una figura legal que se creó, algunos de vosotros lo sabréis, para cuando se estableció la e-administración por primera vez y se obligó a que se notificaran, las notificaciones viajaran de las administraciones públicas a los particulares y a las empresas de manera telemática. Con más de 10 años de experiencia gestionando emisión de certificados digitales y gestionando relaciones con las administraciones públicas, más de 70.000 clientes y las acreditaciones respecto a seguridad de la información, respecto a la palabra clave para las relaciones online, que es trust, ¿no? Que es confianza, prestadores de servicios de confianza avalados por diferentes organizaciones y años de experiencia. Y nada más, consciente del tiempo, os agradezco de nuevo vuestra atención y desde luego estoy abierto para cualquier pregunta que queráis hacerme cuando termine la sesión. Muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias por la presentación. Hay un tema que te querría preguntar yo y es, vamos a ver, un antes y un después de este producto. O sea, soy una empresa, quiero realmente obtener esta información. ¿Qué era lo que pasaba antes y qué es lo que pasa ahora? ¿Cuánto tiempo es lo que tardaba antes y cuánto tiempo es lo que puede llegar a tardar ahora? O sea, ¿qué beneficio real, tangible, tengo con este nuevo producto? Sí, son básicamente tres. El primero es el alcance, a quién puede utilizarlo. Antes solo podía utilizarlo entidades de crédito y solo para operaciones de activo. Ahora con nosotros lo puede utilizar cualquier empresa siempre y cuando involucre y tenga el consentimiento del titular del crédito, que es la clave, que es que en definitiva va a ser ese titular del crédito el que va a pedir en el Banco de España este informe. El segundo beneficio son los tiempos. Una vez que haces las cosas telemáticamente, puedes gestionar procesos que duren muy poco, eventualmente para operaciones de crédito al consumo, que tiene que haber mucha inmediatez. Si estás integrado vía web services, podría ser realmente rápido. Lo mejor que pueden conseguir las entidades financieras son procesos batch, por los cuales en 24 o algunas veces 48 horas se obtiene el informe del Banco de España. Y si es por vía tradicional, que no es una entidad financiera, pues hay una ventanilla y una solicitud que tarda literalmente semanas. Si haces una solicitud en la ventanilla o por los mecanismos clásicos de papel frente al Banco de España como titular para obtener ese crédito. Por último, la ventaja de la potencia que te da el informe detallado. Eso es una cosa que no está acostumbrado ni siquiera las entidades financieras a trabajar y que para análisis de operaciones o para análisis Big Data, para poder hacer correlaciones, el tener toda la información detallada de todas las operaciones con todas las entidades frente a un número agregado, pues es una ventaja capital en los tiempos que corren aún más. Está clarísimo, Fernando. Muchísimas gracias porque, como hemos comentado al principio, creo que de cara a futuro será un gran avance y un gran servicio el que podréis prestar en ese sentido. Si puedes cederme nuevamente la presentación. Bueno, a continuación vamos a tener una presentación por parte de Swift, del producto GPI. Todos conocéis, o muchos de vosotros ya conocéis lo que es el producto GPI, porque lo hemos presentado en algunas ocasiones dentro de eventos de Asset y porque, bueno, pues Swift lo presenta como uno de sus productos principales. Sí que es cierto que también para la época que se nos abre es un producto muy interesante debido al seguimiento que se puede llegar a hacer de los pagos o de los cobros y sobre todo para operaciones que tengamos que hacer enlazadas en el tiempo o en el día, a lo largo del día. Con lo cual, pues bueno, hemos querido en este foro anual de tesorería transaccional darles un espacio también a Swift para que pudiera decirnos la situación actual, cuáles son las novedades que hay sobre el producto y realmente, pues bueno, cómo puede llegar a afectar en esa nueva era que se nos abre post-COVID. Para hacer la presentación contamos con Guillaume Rebossin, que es la persona dentro de Swift responsable, director de cuenta para corporates de lo que es la firma Swift. Guillaume, si puedes activar tu cámara, por favor, para que ya la gente te vea. Perfecto. Yo no te robo ni un segundo más para poder ir en tiempos. Desconecto mi pantalla y todo tuyo, Guillaume. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días a todos. Lo primero de todo, quería darle las gracias para tenerme hoy. Y como lo ha indicado Miguel Ángel, soy Guillaume, el director de cuenta en Swift para los corporates.
Y como podéis escuchar, tengo un acento francés bastante fuerte, así que disculpad por los pequeños errores gramaticales que seguramente voy a hacer. Bueno, ¿qué es GPI? Rápidamente, GPI es un servicio que hemos activado en 2017, ¿vale? Y que hemos implementado primero con los bancos, pero está disponible para los corporates, para las empresas, desde el año pasado. Y el objetivo de este servicio es de permitiros tener toda la trazabilidad de vuestros pagos en tiempo real. Y entraré un poco más en detalle en unos minutos, pero antes de explicaros el funcionamiento y las posibilidades que tenéis hoy, quería aclarar las razones detrás del desarrollo de esta solución, ¿vale? Hoy en día, específicamente en esta situación, en esta época un poco más complicada, las empresas se enfrentan a desafíos que impactan diferentes partes de sus tesorerías. Primero, en cash management, se encuentra por un lado una ausencia de transparencia y de predictabilidad sobre los fondos en proceso de llegar a las cuentas. Es muy importante hoy tener esta precisión. Y por otro lado, puede ser difícil controlar el flujo de pagos ya enviados a vuestros bancos. Cuando tenéis un proveedor, por ejemplo, que está pidiendo dónde está el pago, es bastante difícil tener esta trazabilidad y este control. Otra parte donde pueden existir problemas es cuando hablamos de reporting y análisis de coste, por ejemplo, con la gestión de las excepciones o la resolución de conflictos. Hay una falta de control o de visibilidad sobre los costes también deducidos sobre el camino del pago, o de forma general, no hay visibilidad o control sobre la ruta del pago. Es bastante importante hoy optimizar esta ruta de los pagos que enviáis, especialmente cuando lo enviáis al extranjero. Y por fin, estos desafíos también impactan los equipos de contabilidad, cuando tienen que crear reglas complicadas, cuando tenéis que reconciliar facturas y cobros, por ejemplo. Todos estos ejemplos, y por supuesto mucho más, nos han dado la impulsión de proponer este servicio para los corporates, y hoy se compone de 3 módulos, ¿vale? El primero, que es lo que hemos presentado desde 2017, que es el original, es lo que llamamos el PN3. Este módulo, por supuesto, está disponible y os permite hacer toda la trazabilidad de los MT101 o PN001 que enviáis a través de SWIFT, ¿vale? Cuando hablamos de trazabilidad, estamos hablando de dónde está el pago, cuál es el estado del pago. Por ejemplo, si está parado, dónde y por qué. Cuál es la ruta. ¿Quién ha aplicado comisiones? Por ejemplo, cuando se hace un cambio de divisa. ¿Y cuánto? ¿Está en el banco del beneficiario, sí o no? ¿Y se ha abonado, sí o no? ¿Vale? Y todo esto os permite controlar vuestros pagos enviados, por supuesto, y tener toda la visibilidad a partir del momento que enviáis el orden de pago a vuestro banco. El segundo módulo se llama Inbound Tracking y está en fase de implementación ahora mismo, ¿vale? Estamos haciendo los early adopters y los primeros corporates en España están empezando con la implementación de esta funcionalidad. Y es bastante importante en esta época. Funciona de forma idéntica al PN3, ¿vale? Pero al revés. Es decir, cuando una entidad os envía un pago, tanto si esta entidad es GPI o no, inmediatamente se actualiza el tracker de GPI, donde tenemos todos los flujos, y recibís toda la información sobre este pago. Y podéis seguir su camino desde el momento que se ha creado, al nivel del ordenante, hasta que se abona en vuestra cuenta, ¿vale? Una cosa importante que hay que tener en cuenta y que quiero repetir es que estos 2 módulos, o GPI de forma global, funcionan en tiempo real. Y simplemente con estos 2 módulos podéis ya tener una trazabilidad y un control de vuestros pagos que no podéis tener con los extractos de cuentas que recibís cada día. Por ejemplo, si tenéis un pago, he pedido el ejemplo hace poco, si estáis recibiendo un pago en dólares y que el banco lo va a tratar al fin del día, vosotros queréis saber cuándo ha entrado, si está en vuestro banco, que no lo sabéis todavía hasta que se abona y hasta que recibís los extractos. El tercer módulo se llama Request to Pay. Este no está disponible todavía y sigue en desarrollo, y ha tenido retraso con la situación del COVID y está planificado para 2021. Y esta parte de GPI utilizaría el tracker, ¿vale? Toda la información de GPI, para que podáis enviar a las entidades que tienen que enviaros un pago un mensaje
para pedir este pago con toda la información pre-rellenada con vuestra cuenta, vuestros datos y el importe. Y con esta funcionalidad sería como enviar una factura a través de Swift para pedir el dinero a las entidades con las que trabajáis. Y eso es importante, porque los pagos GPI, hemos visto que 95% de los pagos GPI se abonan en menos de 24 horas. Así que si enviáis el pre-mensaje, se abonará casi el mismo día, ¿vale? Cuando se envía el pago. Y para terminar, una funcionalidad que estamos también desarrollando y que está planificado para el 2021, estamos haciendo las pruebas este año, es de utilizar APIs para GPI. Y un ejemplo de lo que se va a poder hacer con las APIs y GPI es, por ejemplo, lo que llamamos la prevalidación. Y bueno, como su nombre lo indica, se podría comprobar a través del GPI y haciendo llamadas APIs que los datos que tenéis rellenados en vuestros pagos, como el nombre del beneficiario o el número de cuenta, son correctos antes de enviar el pago a vuestros bancos. Y eso reduciría la proporción de mensajes o de pagos que hacéis que no funcionan porque el nombre es un poco diferente o la cuenta no es correcta, ¿vale? Y todas estas funcionalidades forman parte del GPI para los corporates. Y lo que quiero decir es que es un solo servicio, ¿vale? Cuando tenéis un acceso al GPI para los corporates, tenéis acceso a todos estos módulos. Y para terminar, quería solamente, porque tengo un poquito de tiempo, indicaros que hay 3 elementos que tenéis que comprobar para poder suscribir y utilizar el servicio GPI, ¿vale? Lo primero, necesitáis una conectividad Swift, por supuesto. Pero el segundo es que los bancos con quien trabajáis, con quien queréis trabajar para esto, deben tener el GPI para los corporates implementado. Y tercero, deberíais comprobar que vuestro RP, TMC, está listo para integrar GPI. Si no, tendréis que hacer unos desarrollos para poder integrar el flujo de información que recibiréis sobre cada uno de vuestros pagos. Bueno, sin entrar más en detalles técnicos, espero que mi presentación os ha permitido entender el funcionamiento a alto nivel de nuestra solución GPI. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta, creo que tenemos una sesión. Si tenemos el tiempo después, o si no podéis, por supuesto, poneros en contacto conmigo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Guillaume. Yo creo que hay una cosa que has comentado muy interesante justo al final. O sea, toda la presentación realmente ha sido muy interesante porque nos has contado lo que hay y nos has abierto a los siguientes pasos en los que estáis trabajando, que eso siempre es muy de agradecer. Yo creo que lo que has comentado justo al final de los 3 elementos a comprobar, que efectivamente tienes dado de alta un código Swift, que tu banco trabaja en Swift con GPI, que eso, bueno, pues ahora mismo a nivel nacional en España, pues la gran mayoría de los bancos están trabajando, ¿no? Pero luego también que tu RP, pues te permite la incorporación de esa información, que eso sí que es un tema importante a tratar por parte de las empresas, ¿no? Pero he recibido, según hacer la presentación, he recibido una pregunta, ahora me entra otra. Una de ellas es que si el ordenante de un pago GPI podría recibir la información de un pago que va a recibir. O sea, vamos a ver, por lo que entiendo que dice la pregunta es, vamos a ver, yo estoy dado de alta en el servicio GPI, no estoy ordenando un pago, sino que voy a recibir un cobro y entonces que si yo puedo hacer esa trazabilidad siempre que el ordenante no estuviera dado de alta en GPI. Sí, eso efectivamente, eso se puede hacer simplemente porque hace 2 años hemos implementado lo que se llama el código UETR dentro de los ficheros de pagos. Es un código de referencia único que hoy tenéis que poner dentro de vuestros ficheros CMT o Paint solamente porque es una obligación de Swift desde hace 2 años. Y este código inmediatamente entra en el tracker del GPI y si vosotros como entidad sois conectados al GPI, vais a recibir directamente esta información. No hace falta que el ordenante envíe cualquier cosa a vuestro banco o a vosotros directamente. Se actualiza de forma automatizada con este código UETR que tenéis que poner. Y hoy, como he dicho, cada pago que enviáis ya tienen este código UETR. Así que no hace falta
que las entidades tienen GPI tampoco. Muy bien, nos queda claro. La otra pregunta es que si realmente se está trabajando con un determinado banco y está mediante un sistema host-to-host con este banco y este banco está integrado en la plataforma Swift y en el modelo de trabajo con GPI, que si realmente para poder llegar a tener esta información es necesario suscribirse al servicio con Swift. Pues, por un lado sí, por otro no. Es decir, que hoy, por ejemplo, seguramente que dentro de los participantes, algunos de vosotros trabajáis con, por ejemplo, BBVA o Deutsche Bank o Citi. Ellos han desarrollado un portal, porque ellos están en GPI y han desarrollado unos portales para dar esta información del PM3, ¿vale? De seguir los pagos que sean enviados. Pero para tener todas las otras funcionalidades que he mencionado en tema de inbound tracking, de request to pay y en el futuro de las APIs, es obligatorio tener esto. Eso es una parte. Tener esta suscripción al GPI. La segunda parte es que si trabajáis en los tools o con los portales de cada banco, cada vez que tenéis que integrar un nuevo banco es un poco complicado. No es estandarizado y no se integra de forma sencilla. Con esto tenéis una estandarización de los mensajes y del flujo de información que recibéis y añadir un nuevo banco, porque, como lo has dicho, los bancos están poco a poco implementando esta solución. No hay que hacer desarrollos nuevos, ¿vale? Todo se implementa y se integra de forma más sencilla. Pero, bueno, así que el GPI permite esta flexibilidad en tema de implementación y en tema de integración. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Guillaume, por tu presentación. Gracias. Y espero que en el futuro nos sigas contando que esos proyectos en los que está en marcha Swift se convierten en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a adentrarnos ahora en un nuevo concepto que empieza ya a ser muy conocido en el mundo de las finanzas, pero sí realmente es un concepto nuevo, que es el tema de la economía de suscripción. Es un concepto derivado por toda la apertura que se está haciendo de productos y servicios gracias a la apertura del PSD2 con el Open Banking. Para ello tenemos con nosotros a Damián Carpintero. Damián es socio fundador de la empresa S-Strategy y S-Strategy es una empresa que lleva ya más de 3 años colaborando con Asset. La verdad es que podemos decir que nos presta un gran servicio en lo que es toda la relación en temas de foros técnicos con el EPC, con el European Payment Council. Damián, te cedo el rol de presentador para que puedas poner tu pantalla, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto. Lo acabo de pasar. Muy bien, pues yo creo que ya estoy compartiendo, ¿no? Estás en proceso, sí, tienes la presentación ya. Vale, fenomenal. Pues nada, empiezo ya. Bueno, primero encantado de conoceros a todos. Yo soy Damián Carpintero, soy el CEO de Strategy. Voy a volar un poco porque el concepto es un poco amplio y tenemos poco tiempo y voy a pasar un poco por las partes claves que yo entiendo que tenéis que valorar todos de cara al futuro para conocer cómo este fenómeno os va a impactar y no os va a pasar de largo porque no le está pasando de largo a nadie, ¿vale? Lo primero que yo hablo siempre es un poco a nivel conceptual, que es la economía de suscripción, ¿vale? Y es que mucha gente entiende la base, ¿no? El modelo Netflix este famoso, pero poca gente entiende cuál es la fórmula que está por detrás y que hace que esto sea tan potente. Entonces yo, lo primero que os explico es, os voy a poner 2 ejemplos, uno sería el bancario y el otro sería una panadería, ¿vale? Por hablar de algo muy legacy. En el bancario y en la panadería, en un primer bloque tenemos lo que aquí llaman ARR, es el recurrente, o sea, los clientes o los suscriptores que siempre están ahí y que ya se han dado de alta en el servicio y que van a venir, por ejemplo, a comprar el pan de forma recurrente, ¿vale? Como una suscripción. En la siguiente fase tendríamos la gente que se nos da de baja, que es la parte esta del churn, ¿vale? Eso se mide normalmente anualmente y entre un 2 y un 10% serían métricas de mercado. Y en la tercera tenemos la magia de la economía de suscripción, que es el ACV. Sería el periodo de carencia o la parte gratuita que metemos en servicio para hacer crecimiento orgánico. O sea, cuando Netflix te pone, por ejemplo, porque siempre se habla de él, un periodo de prueba gratuito es porque ellos saben que el índice de conversión en ese periodo de prueba posterior pues roza el 75%, el 80%, son cifras que te hacen que tanto la panadería como ellos puedan regalar el pan un par de semanas porque saben que finalmente vamos a tener una conversión alta, ¿no? Y con esa métrica tenemos el ARR, una expectativa
muy fiable de lo que va a pasar al mes siguiente. Esta fórmula que tenemos aquí no tiene nada que ver con una fórmula financiera de pérdidas y ganancias. Eso es lo que yo quiero que veáis, el gran salto que hay entre esto y una cuenta de pérdidas y ganancias. Si continuamos y un poco alguien me pregunta, bueno, pero ¿por qué esto está tan potente? ¿Vale? Es tan potente porque la vinculación que tiene la tiene con el Lifetime Value. El Lifetime Value es una fórmula que vincula al cliente con una empresa y nos dice un poco cuál es la cantidad de dinero o de pasta, por hablar así llanamente, que nos deja dentro de la empresa la relación que hemos tenido con él. Yo siempre digo que si el dios del dinero bajase a la tierra y nos preguntase o nos hablase en algún idioma, hablaría en el idioma del Lifetime Value. Si pasásemos de esta fórmula a una fórmula en la que hablásemos de en qué idioma hablan los founders o los product owners, ellos hablarían más en una fórmula de lifetime value dividido entre el CAC, ¿no? Porque es el coste de adquisición del cliente. Un founder sabe que no tiene toda la caja que quiera para hacer captación de cliente, pero que sabe que tiene que tener muy en cuenta el lifetime value para saber si poco a poco esto va a ir teniendo sentido. Y si pasamos a un tercer paso en el que de repente entra en la fórmula un CFO, un financiero o un inversor, meteríamos una variable más que es un 3, es decir, cuando esta fórmula se sobrepase un 3, y eso nos diría que a medio y largo plazo esto va a ser sostenible y que podemos meter pasta a punta pala para saber que poco a poco vamos a ir haciendo que nuestro modelo sea viable. Venga, ya habéis visto un poco cuáles son las bases de esto y por qué, cuándo podría llegar a ser bueno. Y ahora la pregunta es, ¿pero quién hace esto? O sea, ¿qué verticales pueden hacer esto? A mí siempre me preguntan retos de que busquemos en verticales modelos innovadores. Entonces, voy a enseñaros un poquito ejemplos de empresas top que lo están haciendo primero por su cuenta y luego os voy a enseñar algún ejemplo de cosas que estamos haciendo nosotros para que veáis que esto es muy actual. Un sector en el que al principio nadie pensaba que pudiese entrar esto era el sector del transporte, ¿vale? No sé si conocéis Lyft, un gran competidor de Uber y de Cabify y de todas estas empresas de movilidad que se ha lanzado a la piscina con esto. Se ha lanzado con 2 planes y tiene una rentabilidad de un 3,7 la media del sector, o sea, en lifetime value. ¿Eso qué es? Esto es una salvajada. ¿Por qué? Porque encima, además, tiene una concepción de valor de cliente de un ahorro de 150 euros anuales sobre el pronóstico de servicio que ellos quieren tener bajo esa premisa de empresa en sector de movilidad. Si sigo, hay más cosas de empresas que han evolucionado hacia esto, o sea, que no estaban en un primer peldaño, pero que poco a poco han ido hacia esto, y tengo un caso que es muy cercano a nosotros. Seguro que habéis utilizado a TAP Air Portugal para ir a algún sitio alguna vez allí, a Lisboa o a Porto. Estos tienen un plan en el que anualmente y no mensual pasaron de puntos, fidelización a un plan de suscripción en el cual te meten una cuota para tenerte dentro de su aerolínea y poco a poco vas a ir consumiendo cada vez más dentro de sus planes. Pero esto es una suscripción clarísima. Con un lifetime value estimado de un 1,27 la media del sector, no está nada mal, y entre 50 y 560 euros de ahorro estimado por cliente. Esto es la concepción que hace un cliente cuando ve un plan de suscripción común, ¿vale? Y también os voy a poner un caso del ejemplo de algo que no ha funcionado. No sé si conocéis MoviePass. MoviePass nació para intentar reventar el sector del cine, intentar aglutinar a todos los cines de su sector, meterlos en una bolsa y hacer una suscripción con un coste muy asequible para que la gente fuese ilimitadamente al cine. El problema del modelo fueron muchos, entre ellos que era muy amigable para el cliente final, pero muy poco amigable para el cine porque el coste de la suscripción era muy bajo y al final esto no era sostenible. Pero la aceptación del modelo fue enorme. Conclusiones que se han sacado con respecto a esto. Bueno, pues que alguien va a llegar y va a montar esto. Todo el mundo está un poco a la expectativa de saber quién es el grupo que lo hace, pero bueno, de momento el primer intento que se hizo fue fallido y además estrepitosamente, ¿vale? Aguantó 3 años con un montón de pasta y tuvo mucha visibilidad, pero no funcionó. Con respecto a ejemplos que hayamos quedado nosotros en España, para que un poco veáis que esto se extiende a muchos más sectores, yo os pondría uno que me encanta, que es el de Oh My Cat, un sector de belleza en el que el lifetime value del sector está en negativo entre un 10 y un 15%. O sea, la gente está empezando a perder dinero con sus clientes actuales porque tienen que bajar precios y no saben cómo crear fórmulas nuevas. Nosotros hemos conseguido maximizar ese lifetime value a un 1,74 dentro del sector. Esto es una de las franquicias de belleza que más crece en su vertical y que tiene una percepción de ahorro por cliente final de unos $80. Es algo fenomenal. Estamos haciendo esto en el sector de las cervezas y mucha gente me toma el pelo así y me dice, pero bueno, ¿con cerveza cómo se va a hacer? Bueno, pues pronto lo veréis. Estamos haciendo con Estrella Galicia y va a ser una cosa muy interesante. Y también estamos haciendo, por ejemplo, en el sector de la moda, una empresa que vende 15.000 camisas anuales. Empezaron siendo muy pequeños y poco a poco, mirad, ahí están, haciéndole sombra a gente más grande.
Y también tiene unas métricas de lifetime value 1,9 veces superiores a las de su sector, ¿vale? Con un ahorro estimado del 35 al 40% por cliente final. Por acabar con esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros y dónde colaboramos con el sector en sí? Pues en dos partes. La número uno sería en la parte de las empresas. Esto crece 5 veces más que el S&P 500. Nosotros queremos estar ahí y estamos ahí apoyando a las pequeñas pymes para que lo hagan. Y luego, por otro lado, en la parte de la derecha del chart tenéis... tenéis la parte de las entidades financieras, donde hay una pequeña tarta a repartir y las entidades financieras se están repartiendo cero de eso. Y es donde nosotros apoyamos a entidades financieras para que ganen margen. Y cierro con un slide en las que os animo a todos a que intentéis probar esto en vuestros modelos de negocio actuales y si no lo probáis vosotros, que se lo paséis al de marketing o al de modelos de negocio o al product owner. Y os cuento que hay 9 modelos a considerar. Yo solamente he puesto 8 en esta slide porque no me cabían más. Son todos muy interesantes, muy innovadores y merecen la pena. Así que nada, os animo a todos a que probéis a hacer economía de suscripción en vuestra empresa actual y que si no, que por lo menos lo intentéis. Un abrazo. Muchísimas gracias, Damián. Una pregunta. Con este poco tiempo que llevamos, ¿no? Pero que el efecto del COVID entiendo que nos ha afectado absolutamente a todos, a la sociedad, a las empresas y evidentemente a las áreas de finanzas. ¿Habéis tenido vosotros también una sensación de aumento de captación o por lo menos de aumento de actividades de las empresas con las que ya estáis trabajando en este modelo de suscripción? Sí, bueno, entiendo que casi todas las empresas de perfil digital están batiendo récord. Nosotros hemos triplicado la captación en este periodo de repensada de modelos de negocio, que entiendo que ha tenido muchísima gente, y de hecho no solamente la hemos triplicado, sino que hemos pasado de tener un 87% de verticales del mercado a un 91%. O sea, hemos visto que mucha gente está haciendo un esfuerzo por llegar a convertirse a esto, por intentar fidelizar a su cliente final de forma recurrente. Y bueno, ha sido algo muy interesante, un poco desastroso para las empresas porque han tenido que hacer muy rápidamente, pero muy interesante para el mercado, la verdad. Perfecto. Oye, pues Damián, muchísimas gracias y sobre todo también por presentarnos este nuevo producto que creo que es muy interesante a tenerlo en cuenta también dentro de lo que son los modelos financieros que vayamos a implantar en nuestras empresas de cara a futuro. Muchísimas gracias. Si me puedes volver a pasar el rol de presentador. Sí, ahora mismo. A ver. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, pues en esta primera parte que estamos teniendo sobre productos y servicios, vamos a ver ahora un pequeño repaso sobre el tema de los pagos inmediatos, algo sobre lo que ya todos sabéis, porque muchos de vosotros ya los estáis utilizando, pero sí que vamos a conocer de la mano del Banco de Santander cuál es la situación actual y cuál es la ventana que se nos abre a futuro también con el producto de pagos inmediatos. Para poder verlo, con nosotros tenemos a María Iglesias Doñate, que es la responsable en todo el tema de productos de transaccionalidad y lending para clientes corporativos dentro de la banca mayorista del Banco de Santander y nos va a ilustrar sobre este tema. Te cedo la presentación y para que puedas poner tu pantalla, Ángela. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Vamos a compartir por aquí. Os la voy a poner en grande para los que seáis miopes como yo. Y así la vemos todos juntos. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias Miguel Ángel y Aset por invitar a Banco Santander y en concreto al área mayorista a participar con vosotros. Y gracias a todos los asistentes que estáis ahí conectados en estas jornadas virtuales que al final, bueno, pues con el teletrabajo me imagino que se nos hacen complicadas a todos. Yo lo que os voy a hablar es del mundo de pagos inmediatos. Es un tema súper interesante y que lleva mucho tiempo encima de la mesa. Desde prácticamente 2016 estamos hablando del mundo de pagos inmediatos. 2017 empezábamos a tener las primeras iniciativas y en 2018 la implantación de las primeras cámaras en el mundo del euro. Podéis ver aquí pues 3 pequeños recortes, ¿no? Tanto del mundo de SEPA, del Banco Central Europeo, de Banco de España, en el que esto es una realidad.
regulada por cada uno de nuestros bancos centrales y reguladores, ¿no? A día de hoy estamos pagando en el mundo del euro de una manera inmediata en 22 países, fundamentalmente pequeño importe. Para que tengáis una foto, el IPC hacía unas estadísticas el otro día que un 60-70% de los pagos eran inferiores a 1.000 euros y durante el día, aunque sabéis que son esquemas que están 24/7. Por ir un poco a centrarnos en la situación actual y en las soluciones que hay a día de hoy, para luego ir viendo los próximos pasos y los casos de uso que como compañía o como empresa pues podemos ir viendo o ir adoptando, ¿no? A día de hoy los pagos inmediatos se están dentro del esquema de SEPA Instant Payments y tenemos distintas cámaras dependiendo del alcance o el ámbito local. Tenemos tanto Iberpay, que está basado en el mundo de España, como iniciativas o cámaras del EBA Clearing, de European Banking Association, que es RT1, o del Banco Central Europeo, como es la cámara de TIPS. En común que tienen todas estas cámaras, pues que estamos hablando de pagos inmediatos en el mundo del euro, que estamos hablando de un importe máximo a día de hoy de 15.000 euros. La diferencia fundamental de un pago inmediato con un pago valor mismo día o pagos que se hacen en pocos minutos, que todos conocemos, es que se abonan en la cuenta del beneficiario en unos segundos. Hablamos de un máximo de 20. Cuando hablamos de los esquemas de SEPA Instant, pues estamos en torno a los 10, pero ya veréis que algunas de estas cámaras están basadas ya en 1,5 segundos en cuenta del beneficiario. Y los principales canales, pues a día de hoy, para hacer estos pagos o estas transferencias inmediatas, es básicamente pues, la banca electrónica, pues la aplicación del móvil o incluso en las iniciativas que hay con pagos inmediatos en el mundo de utilización móvil, como sería, por ejemplo, Bizum. No tanto así estamos en el mundo del host to host o pagos por remesa, ¿no? Esa característica de 20 segundos lo que hace es que cualquier procesamiento de un pago masivo pues alargue los tiempos y pierden quizá cierta vigencia o necesidad la inmediatez de los pagos cuando ya nos vamos a minutos en comparativa con otras soluciones como lo que hablábamos, ¿no? de operaciones valor mismo día. Esta es la situación actual que tenemos y muchos de vosotros estaréis pensando, oye, para una empresa, si los tengo que hacer uno a uno, un importe limitado, solo en divisas euro, ¿qué valor me aportan estos pagos, ¿no? Pues este planteamiento, igual que lo hacéis vosotros, pues se lo hacen todos los reguladores, las cámaras y todos los bancos y lo que se está tratando es de determinados puntos en concreto de las soluciones de pagos inmediatos, pues modificarlas y darles un pasito más, ¿no? La primera de ellas es lo que comentábamos, el importe. A partir del 1 de julio de 2020, el importe pasará de 15.000 a 100.000 euros. Esto ya amplía el abanico de los pagos que se pueden hacer de manera inmediata. Para que os hagáis una idea, esto lo que provoca es que tanto los sistemas bancarios como las cámaras y todos los que procesamos el pago, al final tenemos que ser capaces de procesar el pago en unos segundos y eso implica pues, ver validaciones de formato, cumplimiento y eso al inicio pues daba mucho miedo de que muchos pagos fueran un KO o un rechazo. Con el paso del tiempo se ha producido una reducción del número de rechazos, de hecho hay poquitos y eso ha permitido que podamos irnos a importes más grandes y podamos a partir del 1 de julio ofrecer el servicio de esta manera. El tema de los pagos masivos o por remesa que comentábamos, pues obviamente es el siguiente paso. En un modelo de negocio de una compañía dices, oye, pues igual pagar nóminas de una manera inmediata para pagar justo el día que yo quiero, cuando yo quiero y que mis empleados vean el dinero lo antes posible, dando esa usabilidad y esa experiencia mejor, pues podría ser muy interesante. Pero claro, empresas que vayan a pagar las nóminas una a una, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea de procesar pagos masivos y por fichero está encima de la mesa desde hace tiempo y hay iniciativas desde el mismo Iberpay para que seamos capaces de enrutar ficheros en pagos inmediatos, que a lo mejor no hablamos de esos 1 segundo o 2 segundos, pero desde luego pues van a aportar mucho valor, ¿no? El tema de otras divisas, pues lo que os comentaba, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos son cámaras de euro. Localmente, pues sí que tanto en UK, pues la libra pues tiene sus cámaras, Faster Payments, etcétera, pero a día de hoy, pues en soluciones desde España, desde el ámbito europeo, estamos basados en el euro. Se está hablando de aplicar divisas dentro del ámbito europeo en el ECB que no sean solo el euro y se está hablando también de que los pagos inmediatos se tienen que extender en la generalidad de los pagos y en la generalidad de ámbitos y países, ¿no? Y ahí veis el último puntito que tenía en cuanto a alcance, es pasar esto no a un ámbito local o regional, sino a un ámbito internacional.
En ese sentido, pues hubo el año pasado una prueba de concepto entre el Banco Central Europeo, la Cámara de TIPS, SWIFT, que estaba mi compañero antes comentando todo el tema de GPI, y un grupo de bancos en el que pues, se hacía una transferencia de Australia a China en 18 segundos, ¿no? Entonces, obviamente, el siguiente paso es este alcance geográfico de divisa y con importes mayores. Por último, bueno, pues yo creo que esto ya es un tema de batir récord. Pues ahora mismo muchas de las cámaras están hablando de 1,5 segundos el end-to-end del pago, desde que se lanza la orden hasta que llega a la cuenta del beneficiario y está correctamente abonado. Bueno, pues se va en busca de batir ese récord y desde luego es bastante significativo. Bueno, y por último, pues lo que os comentaba del tema de Bizum, ¿no? Yo creo que es una realidad ya. Vamos, no os veo las caras, pero seguro que si os la veo, todos en algún momento os habéis ido a cenar, ha pagado a alguien y habéis dicho, te hago un Bizum por mi parte, ¿no? Es una realidad en los pagos de particulares, por esas características, pues también de importes, de usabilidad, y va siendo cada vez más una realidad en el mundo de particulares con empresas, ¿vale? Eso es la iniciativa que veréis en algún sitio que se llama Bizum Customer to Electronic Retail. Básicamente es utilizar Bizum para el pago en comercios, ya sea comercio electrónico, como en un futuro probablemente en el comercio presencial, ¿no? Otra iniciativa también que hay, o próximo paso en el ámbito de Bizum, sabéis que es una iniciativa local, pero ya el regulador europeo precisamente lo que está analizando es todas esas iniciativas locales, cómo generar un pago inmediato vía móvil que pueda ser paneuropeo. Es lo que llaman el SEPA Proxy Lookup o el Mobile Proxy Lookup y que, bueno, pues está trabajando en integrar todas estas soluciones. Bueno, viendo desde el pasado, situación actual y los próximos pasos, sobre todo no quería dejar estos 6-7 minutitos que tenemos hoy para ver la aplicación de todo esto, ¿no? Ya no tanto lo que hay o lo que tenemos, sino qué podemos hacer con lo que tenemos encima de la mesa. Entonces, bueno, aquí he puesto muchas palabras que son palabras de moda, pero que al final están interconectadas con el mundo de los pagos inmediatos. Entonces, lo primero de todo es lo que hablábamos, los casos de uso. Con el esquema inicial que planteábamos de 15.000 euros, pagos 1 a 1, pues muchas de las empresas decían, ¿esto qué valor me va a aportar a mí? Y lo que hemos visto con el tiempo es que las empresas no solo tienen esa opción de pagar inmediato, sino también de cobrar. Y quién no quiere cobrar antes y cobrar más rápido, ¿no? Entonces, se han implementado muchas soluciones de pagos inmediato en el ámbito de recobros. Pensad, por ejemplo, pues una factura impagada, cuando vas a recobrarla, el pago inmediato no solo hace que cobres antes, sino que además te facilita restablecer el servicio lo antes posible y volver a facturar. Con lo cual, pues los días ganados al final no dejan de ser días de facturación. También hemos visto iniciativas en el mundo de e-commerce. Obviamente un pago inmediato es un pago a débito, en el que pues, es instantáneo también, pues sustituye a otro tipo de alternativas, pues como los pagos electrónicos, los pagos con tarjeta en comercio electrónico, etcétera, ¿no? Y también hemos visto en el lado del pagador, ¿vale? No solo son grandes pagos corporativos, etcétera. También vemos todo el mundo, por ejemplo, de aseguradoras, cuando lo que quieren es dar una indemnización lo más rápida posible a su cliente para mejorar su experiencia. O en el mundo de financieras, que lo que quieren es que el dinero llegue lo antes posible al financiado para que se compre ese televisor y termine esa transacción y puedan cerrarla de una manera inmediata. Obviamente, con el ámbito geográfico mayor, más divisas, más importe, todo esto empieza a adquirir más soluciones, las nóminas que comentábamos antes, ¿vale? Y, por último, referirme solo a dos iniciativas muy relacionadas con los pagos inmediatos y que yo creo que tienen relación en la medida que estén, o sentido en la medida que estén relacionados, es el mundo de la iniciación de pagos y el mundo del request to pay que antes adelantaba pues, mi compañero de Swift. El mundo de la iniciación de pagos, o los PSPs, bueno, pues todos yo creo que hemos ido a un montón de charlas de PSD2, de Open Business, Open Banking, que nos hablan de la iniciación de pagos. Esto, pues para hacer un ejemplo gráfico, irnos a una foto, pues no sería más que ir a un comercio, hacer la compra y que sea el propio comercio en el que inicie el pago y yo le dé el OK, de tal manera que mi banco hiciera esa transacción y pagara al comercio. Si esto no es inmediato, no me dejarían salir del establecimiento con la compra, ¿no? Entonces, al final, todo el mundo de licencias y de iniciación de pagos, tanto bancarias, que sabéis que muchos bancos, nosotros mismos somos iniciador de pagos, como terceros que están apareciendo ahora en el sistema, van a tener que tener esta relación con los pagos inmediatos y con las cámaras de las que los bancos somos miembros.
Y por segundo, la iniciativa Request to Pay que os decía, tiene dos vías fundamentales. Una es en la EVA, la otra es en SWIFT para ya ampliar el ámbito al mundo internacional. Esto no deja de ser también una iniciativa parecida en la que tú lo que haces es una solicitud de pago. Puede ir acompañada de la factura electrónica, de un invoicing virtual, en el que cuando llega, por ejemplo, del proveedor al cliente, llegaría directamente la factura y el requerimiento de pago. Si el cliente acepta, directamente tendría consolidada y cuadrada la posición, tanto la parte de factura como el pago inmediato. Entonces, bueno, esta era un poco la foto que os quería contar, de dónde venimos, dónde estamos, dónde vamos y sobre todo cómo interactúan los pagos inmediatos con una realidad pues que a día de hoy es una digitalización creciente y una mayor velocidad en todo lo que hacemos, ¿no? Esto sería todo por mi parte, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Ángela. La verdad es que ha sido una explicación clarísima. Hay una cosa que me queda clara y es que tendemos hacia un 100% de pagos a nivel inmediato. Es un tema exclusivamente de tiempo, de aumento Total. de las cantidades y de las plataformas, pero lo que está claro es que al final el 100% de los pagos acabarán siendo inmediatos, ¿no? Hay una cosa que es que me gustaría preguntarte y es ¿cuáles son los retos que tú crees que tiene ahora mismo tanto la banca como los clientes para lo que es la adopción final de los pagos inmediatos? Bueno, yo creo que por empezar quizá por la parte de la empresa o del cliente, la primera de todas es la conciliación, ¿no? Deja de tener sentido tener cobros inmediatos si no somos capaces como compañías o como empresas de conciliarlos y tenerlos en nuestro sistema con esa inmediatez. Si al final recurrimos a procesos de conciliación a final de día, pues que el cobro haya sido inmediato y no hayamos procesado nada antes, pues no nos aporta mucho valor. Entonces yo creo que el primer reto es el tema de la conciliación y adaptación de los sistemas a esa inmediatez de los pagos. Y en la misma línea lo que me comentabas, ¿no? ¿Cuál es el reto del banco? Pues exactamente lo mismo. En el mundo de los bancos hemos hecho adaptaciones para poder procesar todos estos pagos inmediatos, pero venimos de un legacy en el que estábamos acostumbrados pues, a una serie de rutinas, horas de corte, que se rompen completamente cuando te vas a esquemas de 24/7, 365 días del año, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de adaptar todos nuestros sistemas y nuestro core, pero también todos los equipos de soporte, las incidencias, etcétera, a unos esquemas pues, de pocos segundos y sobre todo de todos los días del año, ¿no? Que cambian muchísimo la foto. Está clarísimo. Muchísimas gracias, Ángela. Ha sido una presentación muy didáctica y muy buena. Muchas gracias. Si puedes devolverme el rol de presentador. Antes de pasar a la segunda parte de la sesión de hoy, querría hacer una pregunta a Fernando que nos ha llegado a través del chat. Fernando, creo que sigues por ahí todavía. Fernando, de Cirbox. Perfecto. Oye, nos han mandado una pregunta diciéndonos que tú has comentado que la información se le entrega a la persona que tiene los datos declarados, o sea, digamos, al titular de esa información, ¿no? Pero también has comentado algo así como que se le entrega la información al proveedor que la solicite. Entonces, te querían preguntar, por favor, si la respuesta es breve, porque vamos un poco pillados de tiempo, si realmente eso es así y que cómo se recoge esa autorización y luego que qué precio tiene el servicio. Yo el tema del servicio no sé si es el momento de tratar el precio. Lo que sí que decimos es que es un servicio que a través de Asset lo que se va a procurar también es que los miembros de Asset puedan tener un precio especial en lo que es la prestación del servicio, cosa que también motiva a darse de alta en Asset. Pero bueno, Fernando, si nos puedes decir, por favor, en este sentido, ¿a quién le llega? Sí, brevemente. Es un tema que está revisado con abogados y que, digamos, supera los más exquisitos departamentos de compliance y al final es el usuario final el que da el consentimiento. Como con cualquier operación de crédito, sabéis que las financieras pues piden una serie de información. Conocéis algún caso de fintech conocida pues que hasta piden los datos de acceso a la cuenta bancaria para poder hacer web scraping y analizarla. Esto es muy sencillo. Esto es sencillamente decirle que si está interesado en una financiación, pues tiene que en primera persona acceder al Banco de España,
contando con la ayuda de una plataforma que somos nosotros, que le asegura que no va a haber problemas ni con la tecnología, ni con los tiempos, ni con nada, pero en definitiva es el usuario en primera persona, en un modelo que podría explicar en primera persona, que es SaaS, Services Software, pero que al final el titular digamos que alquila un espacio y una tecnología para hacer una gestión en primera persona y luego además da consentimiento de que esa información sea compartida con el financiador, como compartes tu declaración de la renta, tu nómina o el acceso a tu cuenta bancaria. Y respecto a coste, pues sencillamente son costes muy económicos, efectivamente. Pues, la idea de todo esto es que hay procesos y tecnología para que se pueda industrializar y sea rápido y económico. Rápido podemos hablar de muy pocos, hasta segundos, y económico también, pues pocos euros, pero casi diría que lo hablemos en directo, ¿no? Y que contacten con nosotros. Sí, imagino que dependerá también del volumen de operaciones de la compañía y entonces pues cada caso es diferente. Ok, sí. Muchísimas gracias, Fernando, por la contestación. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte de la sesión de hoy. Yo creo que es importante contextualizar un poco. La sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años. Ha cambiado de una forma progresiva, pero también de una forma exponencial. Y si hay algo que a fecha de hoy tenemos todos claro, es que los principios de la banca del futuro, digamos que se apoyan en tres pilares. Uno es el tema de la proximidad, otra es la transparencia y otra es la personalización de los servicios. Si analizamos los diferentes actores que han estado en el sector financiero trabajando en estos últimos años y en el presente, pues por un lado tenemos a lo que son las entidades financieras que han emprendido la carrera de la digitalización sobre todos sus servicios. Por otro lado tenemos las fintech que atraen mucho al público, pero que realmente no tienen esa capacidad financiera, esa potencia que pueden tener las entidades financieras, y por eso se ha visto también un modelo más de colaboración, pero de repente se ve la irrupción de las Big Tech. Las Big Tech, esas empresas estilo Google, Amazon, Apple, todas las que conocemos, Microsoft, que de repente entran en el mundo de las finanzas y nos damos cuenta que son empresas que a la vez combinan el tema del tamaño, inclusive superior a lo que son los grandes bancos, con la flexibilidad y la aproximación al cliente por medio de sus servicios, aunando dos cosas que son importantes. Por un lado, la capacidad de recolectar, de tratar y de analizar las ingentes cantidades de información que tienen nuestra, y por otro lado, la capacidad de aplicar lo que es su desarrollo tecnológico a lo que son los servicios financieros. Hay un informe del FSB, del Consejo de Estabilidad Financiera, que es de febrero del año pasado, del 2019, en el que dice que el efecto que va a generar sobre el mundo de las finanzas las Big Tech es infinitamente superior al que en su momento generaron las FinTech. Lógicamente porque tienen una cosa muy importante que ya tienen ganado, y es que tienen unas grandes redes de clientes, tienen además el reconocimiento de marca y por otro lado además tienen lo que es la confianza de sus clientes y de sus servicios. Hay una cosa que es una realidad, y es que las Big Tech viven en nuestros bolsillos. El móvil nos acompaña en todo momento y de forma continua están extrayendo información nuestra, tanto en lo que se refiere a nuestros hábitos de consumo como con las diferentes aplicaciones que nos ponen a nuestra disposición. Tienen una imagen, estas compañías, una imagen fresca, una imagen novedosa, una imagen moderna por sus aplicaciones, y están luchando contra un sector que tiene una imagen como mucho más sobria, ¿no? No hay que olvidar que cuando estamos hablando del futuro de las finanzas, estamos hablando de que la gente que ahora mismo es joven serán los próximos grandes consumidores, ¿no?, de las finanzas, y esa situación entre lo que son las Big Tech y las entidades financieras actuales como las conocemos de toda la vida, pues va a ser una lucha importante en un sector absolutamente estratégico. La entrada de las Big Tech en los servicios financieros está claro que va a llevar diferentes situaciones, unas que son positivas, como es la ganancia en eficiencias, como la mayor competitividad, y lo que es la importancia sobre todo que se le va a dar a la gestión del dato y a la protección del dato, pero también puede tener efectos peligrosos o negativos, como por ejemplo puede ser el riesgo existente en la estabilidad financiera del mercado. Dado esta puesta en escena, pues le voy a ceder la palabra a Pedro Aires. Pedro Aires ya le conocéis casi todos, es el director de consultoría
de tesorería de KPMG. Además, es un verdadero experto en todo lo que se refiere a servicios de transaccionales. Probablemente una de las personas o la persona que más conozca de todos estos temas a nivel nacional. Y encima, además, es un apasionado en todo lo que se refiere a los cambios en el mundo de las finanzas que han ocurrido y que además se nos presentan por delante. Con lo cual, te paso la palabra, Pedro, porque sé que va a ser una gran presentación la tuya. Va a intentarlo, vamos a ello. No sé si podéis ver mi pantalla, vamos a ver. ¿Tengo que pasar el rol de presentador? Sí, me tienes que pasar, sí. Sí. Ahí lo tienes. Vale, ahora estáis viendo mi pantalla, voy a proyectar directamente. Sí, ya lo estamos viendo. Vale, por delante agradeceros la oportunidad, como ha dicho Miguel Ángel, cada cambio es algo bonito, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El que ha introducido ahora de la irrupción de las Big Tech, sin duda alguna va a haber un antes y un después de cómo estas compañías van a meterse en nuestra vida o se están metiendo de hecho en nuestra vida. Dejarme empezar muy rápidamente por lo que se ha venido diciendo en muchas de las presentaciones. PSD2 llega, perdón, ¿se sigue viendo? Sí. PSD2 llega a nosotros en 2019, es de obligado cumplimiento, genera un marco de transparencia y un marco de competencia que puede tener una arista que en un momento vamos a analizar un poco descubierta de que pueden entrar personas y nuevos actores a competir que en principio no esperábamos en este juego, ¿vale? Siempre estábamos esperando al típico merchant o al típico banco, pero aparecen otros jugadores. Básicamente el 7x24, el real time, los pagos instantáneos y la figura del TPP son las principales novedades que mete. Todo el mundo ya las conocemos y en principio, bueno, aquí lo dejo como una foto. Modelo de cobro o casos de uso, como ha dicho Ángela antes, el del cobro en e-commerce con tarjeta es evidente, un pago fuertemente intermediado pasa a ser un pago mucho más sencillo, donde el dinero fluye de la cuenta del cliente a la cuenta del merchant en tiempo real. Es una aplicación directa. Hoy se ha hablado de otra, que es Request to Pay. Request to Pay puede llegar en un momento a poner en tela de juicio lo que son los modelos de Direct Debit que a día de hoy los pagos corporativos o los cobros corporativos están implementando a través de las herramientas de tesorería y de los ERPs en las cuentas a cobrar, en la justa medida en la que ya el Request to Pay te permite hacer una conciliación en tiempo real y te obvia la parte tan incómoda del adeudo de tener la tesorería abierta ante devoluciones y cancelaciones. Igual operativamente el coste de un Request to Pay no es tan competitivo, o sea, es igual de competitivo o igual de barato o igual de caro que un Direct Debit, o lo va a llegar a ser, pero tiene otras connotaciones que te permiten evaluar que sea una herramienta que en futuro podamos utilizar pues para poner en discusión como mínimo el tradicional adeudo, ¿vale? Al final de todo esto, todo lo que hemos hablado al final acaba en que cómo tienen que ser los pagos. Los pagos tienen que ser atractivos, user experience, todo el mundo está con los relojes, los móviles y demás. Tienen que ser seguros, por supuesto, tienen que ser efectivos, tienen que servir para pagar, ¿vale? Tienen que ser eficientes, los costes asociados a los pagos no pueden ser altos. Hoy por ahí el pago instantáneo sí está aflorando al cliente final, sí está aflorando a la corporación, pero todavía son caros desde el punto de vista del emisor o pueden llegar a ser caros. Tienen que ser rápidos, estamos hablando y hemos visto en las presentaciones que se está intentando ir a tiempos de segundos y hay una especie de competición a ver quién liquida antes un pago cross-border o un pago con GPI, fenomenal, fantástico. Y tienen que ser universales, también lo ha apuntado Ángela. BIC no es una solución local y la proliferación de soluciones locales al final lo que va a hacer es que el modelo de pago instantáneo más el API correspondiente en PSD2 sea un poco frenada por esa necesidad de desarrollar múltiples interfaces, ¿vale? Es verdad que iniciativas como la que hemos visto de Request to Pay, los pagos instantáneos, PSD2, API Late, Pay Late y algunas otras, están haciendo que la transferencia tradicional, el pago instantáneo y las APIs de PSD2 empiecen a competir en el mismo modelo de pagos que estaban hasta ahora situados y muy bien situados las tarjetas de crédito, ¿de acuerdo? Muy rápido, hemos hablado mucho de la iniciación de pagos, pero hay otro agente que aparece en el TPP regulado por la PSD2, que es el Account Information Service Provider. El Account Information Service Provider lo que te permite es solicitar el consentimiento del cliente para la consulta de datos de tu cuenta. En un momento dado te permitiría agregar la información de tu cliente y como derivada final pueden llegar a conocer tu comportamiento transaccional y establecer patrones de comportamiento transaccional. Esto es fantástico si quieres hacer una economía de suscripción, como decía nuestro amigo Gabriel, pero vamos, tiene sus partes buenas y sus partes malas. La realidad o la reflexión que yo os invito a hacer aquí es sencillita. La corporación al final puede situarse en el rol de agregar información de sus clientes, tanto en su negocio como en los negocios de
sus competidores en el mismo ecosistema, o por el contrario, no hacer nada y saber que va a ser agregado por terceros. Al final, siempre si tú no compites con estas armas, otro va a competir con ellas. Vamos a ver un poquito lo que ha dicho Miguel Ángel, sector financiero en Europa, características del sector financiero en Europa y por qué aparece el entorno de Big Tech. Esto es una introducción. Básicamente, todos los bancos se han visto obligados a mejorar su ratio de resultados. Al final, todos están sometidos a un estrés muy fuerte en el modelo de transformación digital. Tienen exigencias de capital mucho mayores debido a Basilea III. Se enfrentan a modelos donde hay bajos tipos de interés, donde implica que todos los bancos se vuelven a modelo transaccional porque a lo mejor la banca de riesgo deja de ser tan rentable. Hay mucha presión por parte del regulador para disminuir el efectivo y ir a modelos de cobro y pago digital. ¿Vale? Y la digitalización, bueno, es un hecho. ¿Qué pasa o cómo ha cambiado esto con el COVID? Pues hoy, en este momento, sí que aquí. ¿Cómo ha cambiado esto con el COVID? Básicamente, puede que haya morosidad, hay mucha más presión para digitalizar cobros y pagos, está diciéndose por todo el rato que se hagan pagos contables para evitar el contacto con el efectivo y hay mucha mayor necesidad de empresas y de bancos por la digitalización. Vamos a ver un pequeño foto muy rápida, sin ser expertos en qué es lo que puede hacer una entidad de pagos. Una entidad de pagos puede abrir cuenta, puede ejecutar operaciones de pago, puede emitir y adquirir instrumentos de pago, puede enviar dinero, abrir líneas de crédito vinculadas a las operaciones de pago que esté realizando, ¿vale? Ejecución de pago de órdenes de pago telemáticas y servicio de pagos entre países o pagos cross-border. Las reflexiones parecen bancos, no lo son. Y la consecuencia es que estas entidades de pago mal usadas nos pueden llevar a un problema de un colapso financiero si seguimos la regulación de Basilea III. Esto os explico un poquito qué es Basilea III. Basilea III, a raíz de la crisis del año 2008, hace que los bancos tengan que garantizar mayor cantidad de dinero, les sube los coeficientes de capital garantizado a través de lo que llaman los fondos de alta liquidez, los assets de alta liquidez. Para hacer una foto para novatos y muy tranquila, el banco puede prestar su propio capital, productos de deuda que tiene con otros, y el dinero que tenemos tú y yo, o todos nosotros, depositado en sus cuentas minoristas. ¿Qué es lo que el banco no puede prestar? No puede prestar aquello que está sometido a los sistemas de alta liquidez, por ejemplo, las cuentas mayoristas. ¿Qué pasa en una entidad de pagos? Una entidad de pagos, si el resultado de la posición o el balance de todas las cuentas de pago que yo tengo es más 100 millones, esos 100 millones tienen que ser depositados en una entidad de crédito. Imagínate en el Santander. ¿Qué efecto tiene que esa entidad de crédito aloje ese dinero? Pues que ese capital que antes era a lo mejor mi dinero en la cuenta del Santander, ahora es el dinero que yo tengo en la entidad de pagos que deposita en la cuenta del Santander y pasa a no poder ser prestado. O sea, disminuye la capacidad o el ratio de dinero que el banco puede prestar, porque tiene que garantizar al 100% esas cuentas depositarias de las entidades de pago. Un efecto, si todos los usuarios que tienen ahora mismo Facebook decidieran pagar con la entidad de pagos de Facebook, significaría que sacan el dinero de su cuenta y lo meten directamente en la cuenta de la entidad de pagos de Facebook que está alojada en el Santander. De pronto, el Santander ve cómo hay dinero que desaparece de su cuenta minorista y dinero que aparece en una cuenta que tiene que garantizar, no puede prestar. Ese es el peligro que hay a un trasvase muy grande y muy rápido de dinero desde las entidades de crédito tradicionales a entidades de pagos donde el efecto es que hay que garantizar en entidades de crédito ese dinero. Esto es lo que dice Basilea III, habrá que tocarlo. Si eso se produce muy rápido, implica que algunos bancos van a limitar mucho su capacidad de dar crédito, básicamente, ¿vale? Las Big Techs que hemos hablado. Vamos a analizar un poquito cómo han ido las 5 compañías más grandes del mundo a lo largo del tiempo por capitalización bursátil. En 2006, básicamente mundo industrial y aparecían nuestros amigos de Citi. Observar también las cifras en miles de millones de dólares, ¿vale? En 2011 empieza a aparecer alguna que otra empresa de tecnología y ahora vemos un poquito 2019. Las 4 mayores empresas de las 5 con mayor capitalización bursátil son empresas tecnológicas. Aquí nos faltan los amigos de Facebook y los amigos de Alibaba, que están el 6 y el 7, para que os situéis. Y aparece Hathaway, Berkshire Hathaway, que es la empresa de George Soros. Un buen pieza también este amigo, ¿vale? La lectura de esta foto, de esta diapositiva,
son empresas tremendamente grandes, ¿vale? ¿Por qué se interesan? Bueno, se han interesado, de hecho, en el mundo de pagos, ¿vale? Apple tiene entidad de pago y una cosa que me ha llamado mucho la atención de Apple es que intenta bloquear el que otros le hagan competencia con su Apple Pay. ¿Y cómo lo ha hecho? Ha bloqueado el acceso al chip de NFC en sus dispositivos Android a terceros, con lo cual tú solo puedes pagar con Apple Pay. No está mal la estrategia. Por cierto, el coste que aplican es de en torno a un 0,15 por transacción que se ejecuta desde Apple Pay. Google en 2018 consiguió una licencia bancaria en Lituania. Lituania tiene una regulación muy laxa en lo que significa entidades de pago y muchas están acudiendo a Lituania para desde allí conseguir el pasaporte al resto de países de la zona euro y no euro, ¿vale? De la Comunidad Europea. Amazon se establece como entidad de pagos en Luxemburgo e incorpora ya conceptos que ya no solo son el pago, conceptos de paga a plazos, pago a 4, financiar, asegurar, todo ese tipo de cosas. Y es más, hace que su modelo de Amazon Pay pueda utilizarse en portales que no son de Amazon, o ese es su interés al menos. Bueno, de Facebook, en principio, para que estar en este mundo hay que tener capacidad tecnológica, volumen y confianza. Facebook tiene las dos primeras, pero la última parece que la ha perdido un poco por el tema de poner en riesgo los datos de las personas. De ahí, pues destacado la iniciativa Libra, que en un momento dado parecía que iba a arrasar, y es una criptomoneda que no ha tenido mucho éxito y de ese carro se ha bajado mucha gente, ¿vale? Porque al final has traicionado la confianza de tus clientes en tus datos. Aún así, tienen entidad de pagos también. Vamos a hacer una pequeña foto. Fijaros lo que significa en comparativa los grandes bancos españoles versus las grandes empresas de tecnología. Y si seguimos haciendo esta fotito, lo que decimos es que Apple, con sus beneficios del año pasado, es capaz de comprar BBVA, Caixa y Bankia sin despeinarse, básicamente. Entonces, cuidado, que son grandes, no, muy grandes. La otra realidad es que, según estudios recientes, y también lo ha dicho Miguel Ángel, cada vez más la gente está planteándose mover su dinero a cuentas en este tipo de fintech para hacerse la vida más fácil y que su móvil sea también su monedero electrónico para pagos en el modelo de consumo, básicamente. ¿Vale? ¿Por qué se interesan por el negocio bancario? De lo más obvio. Intentan mejorar la experiencia de usuario, creen que el pago es una parte de la experiencia de compra y la incorporan y la intentan mejorar, ¿vale? Con la mínima fricción posible, rapidez, eficiencia y demás. Mejoran sus cifras de negocio, solo por la actividad transaccional ya están teniendo un ingreso extra que antes no tenían. Y en el caso de Apple, pues el modelo que tiene de sobrecoste en cualquier operación de pago o cobro que se ejecuta con Apple Pay. Están incorporando nuevos modelos de negocio al pago, como son los aplazamientos, los seguros, la financiación, pagos, modelo de suscripción y demás. Hasta lo que no es tan obvio. Intentan conocer y fidelizar al máximo al cliente. Hasta cierto punto la actividad transaccional no es tan importante como el dato que obtienen de esa actividad transaccional. Y, por supuesto, el ISP es el gran caballo de Troya para meterse en ese tipo de investigación de lo que tu cliente hace, por lo que paga y lo que le gusta, ¿vale? Y lo que de verdad están haciendo es convertir a toda la experiencia de compra en commodities y ellos controlar el cliente final, ¿vale? Voy a ir algunas reflexiones nuestras. A ver, desde el punto de vista de la corporación. La iniciación es muy importante, Ángela lo ha dicho, está muy avanzada, está yendo a una velocidad muy buena, razonablemente buena, pero lo que subyace detrás es el dato. Y el dato es incluso todavía más importante que la transacción. Para poder analizar el comportamiento de tu cliente, para poder hacer una oferta de un programa de suscripción correcto, para poder tener, en definitiva, a tu cliente bien parametrizado o bien patroneado, pues al final el dato es importantísimo. Siempre las corporaciones, cuando hablas con ellas y hablas de regulación, echan un pasito atrás. Dicen, no, la regulación es que es un engorro. Quizá la regulación es la mejor defensa para que esto no te lo haga otro, ¿vale? Tampoco hay que ponerle ese San Benito de que no me voy a regular nunca. Quizá una cosa es regularme y otra cosa es, ya lo veremos más adelante, qué implementaré yo como sistema transaccional o me voy a basar en un tercero, ¿vale? Es lo que quiero decir aquí. Yo puedo regularme con el Banco de España como IASP, pero utilizar el sistema transaccional de mi banco partner o mi banco de cabecera, Banco de Santander, por ejemplo. Pero yo tengo mi licencia donde yo puedo gobernar mis datos y tenerlos sin tener que tener ningún contrato con Banco Santander. Yo soy IASP, ¿vale? Una cosa que sí que parece obvia, pero que muchas veces, yo qué sé, yo creo que no hemos parado a pensar, es que elijamos de forma cuidadosa a nuestros compañeros de viaje.
cuidado que hay casos notorios donde se meten las Big Tech y al final controlan toda la experiencia de compra y llegan a deslocalizar incluso al fabricante. El caso es Amazon con Toys R Us, ¿vale? Desde el punto de vista del banco, lo que sí que les digo a los bancos es que no piensen que el enemigo es el banco tal, el banco cual de España o el otro. No, no. Que aquí el enemigo es un tsunami inmenso y grandísimo, que son las grandes tecnológicas, y que lo que tienes que hacer es trabajar con tus clientes corporativos para crear esos ecosistemas de partnership y evitar que ese control de cliente final caiga en manos de estas compañías que no van a tener ningún tipo de pudor para que eso suceda, ¿vale? Y esto es lo que os quería contar. Básicamente, para mí es una invitación a la reflexión, es una constatación de cifras, porque realmente las cifras son muy, muy altas, son gigantes muy, muy grandes, con gran capacidad de inversión en tecnología, y algunos que otros pues jugando a que no entras en mi dispositivo NFC porque es mi iOS y solo va a funcionar Apple Pay. Miguel Ángel, por aquí andamos. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que ha sido una excelente presentación. En muy pocos minutos nos has puesto perfectamente en situación de cómo va a poder llegar a cambiar todo el sistema financiero por esa irrupción de las Big Tech, que está claro que juegan en la Liga de Honor y que puede llegar a ser un riesgo. Yo recuerdo en el mundo de las empresas de telecomunicaciones que también hace aproximadamente 30 años las empresas de telecomunicaciones ocupaban los principales puestos en el ranking mundial y el gran desarrollo que se produjo en todo el tema tecnológico parecía que podía llegar a ser un gran valor para las empresas de telecomunicaciones y al final pues estas Big Tech han sido las que se han acabado llevando la gran parte del pastel. Quizá por un problema regulatorio que no está bien definido, por lo general la regulación siempre va por detrás de los desarrollos que se van produciendo, pero sí que es cierto que igual que le pasó a las empresas de telecomunicaciones, igual que ha ocurrido a las empresas de entrega de productos, igual que les ha podido pasar al caso que tú has comentado, ¿no? Una pura empresa dedicada a lo que es la venta de juguetes, pues puede ocurrir indudablemente con el sector financiero, ¿no? Y yo creo que es muy bueno estar pendiente a todos los cambios que se están dando para también ser conscientes de los riesgos que se pueden llegar a estar corriendo. Muchas gracias por la presentación, Pedro, y esperamos verte pronto otra vez con nosotros. Gracias a vosotros. Llegamos a lo que es el final del foro anual, de la sesión de hoy del foro anual de tesorería transaccional. Daros las gracias a todos por vuestra presencia. Animaros a entrar en la página web de ASET para ver cuáles son los futuros eventos que vamos a tener. Animaros indudablemente también a formar parte de la asociación, en el caso de que queráis. Y comentaros tan solo que, bueno, pues que lo que son las grabaciones de estas sesiones que hemos tenido ayer y hoy, pues os las haremos llegar para que también las tengáis, por si acaso en algún momento dado os habéis tenido que desconectar o podéis volver a retomar algún tema en concreto. En el caso de que queréis entrar en contacto con alguna de las empresas, si acaso no aparece en lo que es la presentación, no hay ningún problema con que nos escribáis a nosotros y nosotros os ponemos en contacto con ellos inmediatamente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Hasta luego.